En France 24 es momento de hablar de economía, por eso me encuentro con mi compañero Juan Pablo Lucumi. Juan Pablo, me encanta que compartamos este espacio. Así es que podamos hablar de números juntos. Exactamente, pues vamos a empezar en Cuba porque hablamos de las más recientes sanciones que aplicó Estados Unidos sobre la isla caribeña. Bajo todo un plan de presión hacia la isla, así es, se trata de unas sanciones que recaen sobre 3 funcionarios del gobierno de Díaz-Canel y 9 entidades estatales relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el Ministerio de la Construcción. Todo esto como parte de la campaña de presión de Estados Unidos en busca de cambios políticos y económicos en la isla. El argumento de Washington para hacerlo es que Cuba ha pasado décadas, según dicen, utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses y corromperlos y radicalizarlos. Son palabras que encarnó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de origen cubano. Además, el primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino agregó que las 9 entidades señaladas sostienen y financian el aparato represivo del régimen, así dice el documento, y otros detalles que escucharemos a continuación. Las designaciones actuales dejan claro que la administración Trump no tolerará los esfuerzos del régimen cubano para financiar su represión ni continuará su campaña de décadas de actividades subversivas antiestadounidenses. Las acciones del departamento se están llevando a cabo conforme a la orden ejecutiva 14404 que autoriza sanciones severas contra Cuba, incluyendo a personas que apoyan el aparato de seguridad del régimen cubano y a quienes son responsables de la represión en Cuba y otras amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Vemos cómo avanza entonces esta presión y este proceso de aislamiento de Estados Unidos contra Cuba, pero al mismo tiempo el Consejo de Estado de ese país aprobó otros 3 decretos para diversificar el sistema empresarial. Y que parece paradójico porque justamente esas son las peticiones de Estados Unidos, que puedan tener esa apertura en la parte privada. Son 3 nuevos decretos que se sumarían a un paquete de unas 176 reformas económicas para cambiar todo el escenario comercial de Cuba. La primera de estas normas es el decreto modificativo de otros 3 decretos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el ejercicio del trabajo por cuenta propia, con el que se prevé eliminar restricciones, favorecer el desarrollo y la diversidad del sistema empresarial del país. Estas nuevas leyes proponen, entre otras cosas, permitir que los privados puedan gestionar hoteles y alquilar automóviles para uso personal o turístico. Se habilitan también nuevos servicios privados de transporte de pasajeros y se espera que la modalidad de competencia por licitaciones sea una medida obligatoria para cualquier contratación. El plan también pretende que personas naturales puedan importar mercancías con fines comerciales. Como decíamos, estas 3 se suman a muchos otros cambios que ha hecho Cuba también para su migración también en el exterior, hay que decirlo. Claro, y hay que recordar también que en medio de esta presión de Estados Unidos también varias empresas tuvieron que salir del país amenazadas de que iban a ser sancionadas si seguían haciendo negocios con el gobierno cubano. Hablamos de los más grandes hoteles pues que protagonizaron esta salida. Vamos a hablar de otro país de la región, Venezuela, que contrario a Cuba sí está estrechando lazos con Estados Unidos, sobre todo desde la captura de Nicolás Maduro, y avanza en acuerdos energéticos. Así es, hoy hablamos de 2 nuevos acuerdos energéticos entre estos 2 países que se suman a esa larga lista de cambios que ha hecho el país caribeño en su sector petrolero para que haya más entrada del capital privado. Hoy la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, que visitó esta semana Houston, la capital petrolera de Estados Unidos, confirmó por un lado un contrato con la productora Hunt Oil para recuperar la producción de 2 campos de petróleo y gas en el este del país, así como una alianza con SLB, la mayor compañía de servicios petroleros del mundo, para realizar un estudio integrado de yacimientos en Venezuela. El contrato contempla la recuperación de la producción en Caro y Caracito, como decíamos, en el este del país, 2 campos petroleros gasíferos ya existentes en Venezuela. Los líderes destacaron que no se espera que haya exploraciones de nuevas reservas y en cambio el enfoque es la recuperación o reactivación de los que ya están existentes. Estado de Anzoátegui, estos dos. Así es. Vamos a hablar en este contexto, Juan Pablo, de la producción de petróleo de Venezuela que ha venido subiendo desde enero, que fue cuando se produjo esta captura, y la posterior, pues la posterior relación mucho mejor de Estados Unidos con Venezuela desde esta captura. Vamos a ver qué nos muestran los números, porque según las cifras oficiales, la producción de este oro negro en Venezuela alcanzó el pasado julio un promedio de 1,2 millones de barriles diarios. Eso es casi un 30% más que los 924.000 barriles diarios registrados en enero, pero pese al aumento continúa muy por debajo de los máximos de alrededor de 3,5 millones de barriles diarios registrados durante la década de 1990.
1990. Hay que decir que los expertos han dicho que todavía les costará mucho tiempo llegar allí. Por ahora, S&P Global calcula que Venezuela podría tardar al menos hasta 2030 en superar de manera sostenida los 1,5 millones de barriles diarios. Esto debido al deterioro de la infraestructura y al tiempo también necesita reactivar algunos campos petrolíferos. Veíamos entonces un hito de 1,2, pero el 1,5 al menos es la meta que esperan. Bueno, vamos a hablar ahora de otra relación, otro socio de Estados Unidos, esta vez en el norte del continente, Canadá. Vienen adelantando conversaciones para ver si no se aplican esos aranceles que pretende poner Estados Unidos de hasta el 50% sobre una gran cantidad de productos canadienses. Hubo más conversaciones el día de hoy. ¿Qué nos puede contar al respecto? Hay avances, pero muy lentos o muy pocos. Unas conversaciones que se desarrollaron en Washington y que muestran señales de estar al menos cerca, eso lo dicen ellos, del acuerdo comercial. Tan solo un día después de que Donald Trump suspendiera durante 3 días la entrada en vigor de esos nuevos aranceles punitivos del 50% sobre una serie de productos canadienses. Esa fue la amenaza. Los detalles del acuerdo, que aún no se han hecho públicos, fueron compartidos el miércoles por el primer ministro canadiense Mark Carney con los líderes provinciales y territoriales. Estas conversaciones fueron uno de los tantos puntos que los inversores tuvieron en cuenta este jueves para tomar decisiones en la bolsa de Nueva York, que cerró con retrocesos en sus 3 principales indicadores. El Dow Jones y el Nasdaq fueron los que más perdieron. Escuchemos justamente uno de los negociadores de estas conversaciones. Acabamos de concluir una larga e importante discusión con el señor Greer y sus colegas. Quizá hayas notado que la señora Charette permanece en el edificio dentro para hacer el trabajo que hay que hacer. Vinimos aquí para seguir avanzando hacia un acuerdo que creemos que es en interés de los trabajadores canadienses, de la economía canadiense. Nos anima porque seguimos avanzando. Sin embargo, nos quedaremos aquí y trabajaremos hasta tener los detalles de un acuerdo que sea de interés para Canadá. Ya veíamos parte de los indicadores con Wall Street, pero ¿por qué no cerramos con esos precios del petróleo que se están moviendo todos los días al son que le toque la guerra en Irán? Y que diga Estados Unidos, justamente los precios del petróleo subieron el jueves después de que Estados Unidos redoblara la presión sobre Irán, lo que redujo la esperanza de poner fin al conflicto tras casi 6 meses de guerra en el Golfo. Durante la jornada, el precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en octubre alcanzó 2,36% hasta los $93,78, mientras su equivalente estadounidense, el WTI, el barril, para entrega en septiembre, en su último día de cotización ganó 2,33% hasta los $87,83. Estados Unidos hoy exigió tanto a sus aliados como a China que se sumen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para aislar a la economía iraní y provocar el colapso del gobierno de Teherán. Esa fue la solicitud de Trump. La nación iraní está sometida a sanciones internacionales desde la revolución de 1979 que llevó al establecimiento de la República Islámica. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por todo este resumen informativo de las noticias económicas. Ha sido un placer acompañarlos. A ustedes también gracias por su sintonía. Quédense con nosotros en France 24.